Mi fiesta de cumpleaños número 70 con un ojo morado. Todos quedaron en shock. El silencio fue absoluto. Las conversaciones se apagaron y las copas de tequila se congelaron en el aire. Podía sentir cada par de ojos clavados en mi rostro, en la hinchazón violeta alrededor de mi ojo izquierdo, en ese moretón que ningún maquillaje podía ocultar. Entonces mi hijo Miguel se adelantó y declaró con voz clara y orgullosa: «Fue mi esposa quien le puso en su lugar para que aprenda a respetar». Valeria, mi nuera, enderezó los hombros junto a él, satisfecha con esa pequeña sonrisa venenosa que brillaba en sus labios. Me miró como si fuera basura, como si no fuera nada. Fue entonces cuando mi hermano Javier se acercó a Miguel, y lo que dijo lo cambió todo. Ese día perdí a mi hijo, pero también me encontré a mí mismo. Déjenme contarles cómo llegué a ese momento de humillación pública, cómo pasé de ser un padre amado a un enemigo en mi propia casa, porque esto no comenzó con una agresión física, comenzó mucho antes, con palabras dulces y sonrisas afiladas, con veneno disfrazado de preocupación. 3 años antes, cuando mi esposa Guadalupe falleció, el mundo perdió sus colores. Guadalupe, mi compañera durante 42 años, se fue en silencio una fría mañana de invierno, un infarto repentino. Ni siquiera tuve tiempo de decirle adiós. Una mañana estaba a mi lado, cálida bajo las sábanas, y al día siguiente estaba fría, ida para siempre. El dolor fue tan intenso que creí ahogarme en él. Lloraba en la regadera para que Miguel no me escuchara. Lloraba cocinando, lloraba mirando el lado vacío de la cama. Pero debía ser fuerte. Miguel me necesitaba. Él también había perdido a su madre. La casa donde vivíamos era nuestra fortaleza. Una hermosa propiedad que Guadalupe y yo habíamos comprado cuando Miguel era apenas un niño. 2 pisos, un jardín amplio, grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Una casa estilo colonial en Coyoacán, con vista a los árboles de jacaranda. Guadalupe la había dejado a mi nombre. «Es tuya, Roberto», me había dicho algunos meses antes de morir, como si hubiera presentido algo. «No dejes que nadie te quite lo que construimos juntos». Firmamos los papeles y todo estaba en orden. Yo era el propietario legal de esta casa, de sus recuerdos en cada rincón, donde había criado a mi hijo. Miguel vivía conmigo. Después de la muerte de su madre, decidió quedarse. «No voy a dejarte solo, papá», me decía mientras tomábamos nuestro café. Trabajaba en una empresa constructora. Salía temprano, regresaba cansado, pero siempre con una sonrisa para mí. Cenábamos juntos, veíamos películas los domingos, hablábamos de Guadalupe, de recuerdos, de cuánto nos hacía falta. El dolor era más soportable cuando se compartía. Yo cocinaba sus platillos favoritos, él reparaba las cosas que se descomponían en la casa. Éramos un equipo, éramos una familia. Pensé que sería así para siempre. Entonces llegó Valeria. La conoció en una feria de negocios. Ella era coordinadora de eventos, elegante, segura de sí misma, con ese tipo de belleza cuidada que parece salir de una revista de moda. Cabello negro, siempre perfectamente peinado, uñas impecables, ropa de diseñador. La primera vez que la trajo a casa, me dio una sonrisa de dientes blanquísimos y un abrazo que parecía calculado, medido al milímetro. «Don Roberto, Miguel me habla tanto de usted», dijo con voz suave. «Es un placer conocer al hombre que crió a un hijo tan maravilloso». Quería creerle, quería pensar que era sincera. Preparé una cena especial esa noche. Mole poblano con los condimentos que a Miguel le encantaban, ensalada fresca, tortillas calientes recién hechas. Valeria comió poco, empujando la comida alrededor de su plato, mientras hacía comentarios sobre carbohidratos y calorías. «Casi nunca como tortillas», dijo, mirando las tortillas con una especie de desprecio. «Debemos cuidarnos, ¿verdad?». Sonrió, pero había algo aserrado en esa sonrisa, algo que me incomodaba. Durante los meses siguientes, Valeria se volvió parte integral de nuestras vidas. Venía a cenar 2 o 3 veces por semana, siempre educada, siempre sonriente, pero comencé a notar pequeñas cosas. La forma en que miraba la casa como si la estuviera evaluando, comentarios que parecían inocentes, pero llevaban púas escondidas. «Esta sala es tan clásica», decía, tocando los muebles que Guadalupe y yo habíamos elegido juntos.
Apuesto a que tiene 30 años, ¿verdad? Hay estilos tan modernos ahora. O cuando veía las fotos familiares en la pared, qué lindo que guarde tantos recuerdos del pasado, Roberto. Aunque a veces aferrarse tanto al ayer no deja espacio para el mañana. Miguel no notaba nada, estaba enamorado, ciego. Cuando intentaba mencionar algo, él me defendía pero con una sonrisa condescendiente. Papá, Valeria solo quiere ayudar. Está acostumbrada a organizar espacios, es su trabajo. Y yo me callaba. No quería ser ese suegro, ese hombre amargado que no acepta a la pareja de su hijo. Así que tragaba mis dudas y sonreía. Se casaron 6 meses después. Una ceremonia pequeña pero elegante en los jardines de Chapultepec. Valeria organizó todo, apenas participé. No se preocupe, don Roberto, me decía. Yo me encargo de todo, usted solo relájese y disfrute. El día de su boda, mientras los veía intercambiar sus votos, sentí un nudo en el estómago. Guadalupe me hacía falta. Ella hubiera sabido qué decir. Ella habría visto lo que yo comenzaba a ver. Después de la luna de miel, Valeria se mudó. Es temporal, papá, me explicó Miguel. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar. Acepté. Era mi hijo, no le negaría un techo. Pero temporal se convirtió en un mes, luego 2, luego 6, y con cada día que pasaba, Valeria ocupaba más espacio. Reorganizó la cocina, cambió las cortinas del comedor, movió los muebles de la sala. Necesitamos sentirnos en casa, Roberto, me decía con esa sonrisa dulce, y yo la dejaba hacer porque no quería problemas, pero luego comenzaron las reuniones. Valeria invitaba amigos, colegas, gente que yo no conocía. Llenaba la sala, reían fuerte, bebían hasta tarde, y cuando yo aparecía, el ambiente cambiaba. Las conversaciones se detenían, me miraban como si fuera un intruso en mi propio departamento. Papá, ¿no quieres descansar?, me decía Miguel con suavidad. Nosotros nos encargamos de todo aquí. Y yo subía a mi habitación, sintiéndome desplazado, invisible, una carga. ¿Alguna vez han sentido que son extraños en su propia casa? ¿Alguna vez han visto a alguien tomar su espacio poco a poco y fueron incapaces de hacer algo para detenerlo? Yo vivía una pesadilla silenciosa y ni siquiera lo sabía. Los meses pasaron y la casa dejó de ser mía. No legalmente, no en papel, pero en cada detalle que importaba. Valeria redecoraba sin pedir permiso. Un día llegué y las cortinas color crema que Guadalupe y yo habíamos elegido ya no estaban. En su lugar colgaban telas grises, minimalistas, que hacían que la habitación se viera fría, impersonal. Las otras estaban muy pasadas de moda. Roberto, explicó Valeria doblando las cortinas en una caja. Estas son más elegantes, más actuales. Se acostumbrará. Pero yo no quería acostumbrarme. Quería mis cortinas. Quería mi casa. Quería que alguien me preguntara antes de cambiar las cosas que Guadalupe y yo habíamos construido juntos. Miguel trabajaba cada vez más horas, salía antes del amanecer y regresaba después de las 8 de la noche. Cenábamos separados, yo en la cocina, ellos en el comedor con la puerta cerrada. Podía escuchar sus risas, sus conversaciones privadas, pero ya no formaba parte de ellas, ya no formaba parte de la vida de mi hijo. Cuando intentaba hablar con él, siempre estaba cansado, distraído, mirando su teléfono. Hablaremos después, papá, decía sin levantar la vista. Debo revisar unos emails ahora, y yo me quedaba con las palabras atoradas en la garganta. Valeria comenzó a hacer comentarios más directos. Ya no se molestaba en disfrazar sus púas con dulzura. Una tarde, mientras yo cocinaba, entró a la cocina y arrugó la nariz. Roberto, siempre cocina con tanta grasa. El olor impregna toda la casa, dijo dejando una vela aromática sobre la mesa. Use esto después, por favor. Mis amigas vienen mañana y no quiero que huela a comida de viejitos. Comida de viejitos. Así llamaba al chile en nogada que estaba preparando. La misma receta que Miguel había adorado toda su vida. Comencé a cocinar menos, a encerrarme más en mi habitación. La casa era hostil. Cada espacio llevaba la marca de Valeria. Sus revistas en la mesa de centro, sus zapatos en la entrada, su perfume caro que persistía en el aire. Me estaba volviendo invisible, un fantasma en mi propia casa, y lo peor es que Miguel no veía o no quería ver. Una noche bajé por agua, pasaban de las 11, pensé que todos dormían,
pero escuché voces en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Valeria le hablaba a Miguel, su voz baja pero intensa. «No podemos seguir así, mi amor. Esta casa es demasiado grande para 3 personas y tu padre ya está mayor. ¿No sería mejor que fuera a vivir a un lugar más pequeño, más fácil de manejar para él? Hay residencias para personas de la tercera edad muy agradables, con gente de su edad. Estaría acompañado, feliz». Mi corazón se detuvo. Miguel se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego suspiró. «No sé, Valeria, es mi padre. No puedo simplemente echarlo». Valeria soltó una risita. «No se trata de echarlo, mi amor. Se trata de que todos tengamos nuestro espacio. Piensa, podríamos tener esta casa solo para nosotros, comenzar nuestra familia. ¿No quieres eso?» Me alejé antes de escuchar la respuesta de Miguel. Subí las escaleras con las piernas temblorosas. Me encerré en mi habitación y lloré en silencio, el rostro hundido en la almohada para que no me escucharan. Quería deshacerse de mí, quería mi casa. La casa que Guadalupe me había dejado, la casa donde había criado a mi hijo. Y Miguel lo estaba considerando. Mi propio hijo pensaba en deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la nueva decoración. Los días siguientes fueron tensos. No podía mirar a Valeria sin sentir náuseas. Ella lo sabía, podía verlo en sus ojos, en la forma en que me sonreía con esa superioridad tranquila. Sabía que había escuchado y no le importaba. De hecho, parecía disfrutarlo. Se volvió más territorial. «Roberto, ¿podría tocar antes de entrar a la sala? A veces tenemos conversaciones privadas». «Ay, Roberto, mejor no use la lavadora después de las 7. El ruido nos molesta cuando vemos la televisión». La casa tenía reglas ahora, reglas que yo no había hecho, reglas que me convertían en un huésped no deseado. Intenté hablar con Miguel. Una mañana lo atrapé antes de que saliera al trabajo. «Hijo, necesito hablar contigo». Él revisaba su maletín, apurado como siempre. «¿Qué pasa, papá?» Respiré profundo. «Siento que Valeria y yo no nos llevamos bien. Siento que ya no soy bienvenido aquí». Miguel frunció el ceño. «Papá, no digas eso. Es tu casa», pero lo dijo automáticamente, sin convicción, como alguien que repite una frase memorizada. «Entonces, ¿por qué siento que debo pedir permiso para todo? ¿Por qué siento que estorbo?» Miguel se pasó la mano por el cabello, incómodo. «Es solo que Valeria está acostumbrada a tener su espacio. No es nada personal. Solo trata de ser más flexible. Sí, por mí, por favor». Y se fue. Me dejó ahí parado, sin las palabras de defensa que nunca llegaron. Esa noche Valeria organizó otra cena. 6 personas llegaron. Ocuparon el comedor, ruidosas y alegres. Yo estaba en la cocina preparando té cuando una de las amigas de Valeria entró. Me miró con sorpresa. «Ay, hola, no sabía que había alguien más aquí». Antes de que pudiera responder, Valeria apareció detrás de ella. «Ah, es Roberto, el padre de Miguel. Vive aquí». La forma en que lo dijo, «vive aquí», como si fuera un inquilino, como si no fuera mi casa. La amiga asintió educadamente y se fueron. Escuché las risas en el comedor. Me quedé en mi propia cocina, sintiéndome pequeño, humillado, invisible. Las semanas pasaron. Valeria comenzó a hablar de renovaciones. «Esta cocina está tan vieja», le decía a Miguel mientras yo estaba ahí, como si no pudiera escuchar. «Deberíamos modernizarla, cambiar los gabinetes, poner una isla. ¿Sabes cuánto valor le da a una propiedad una cocina renovada? Podríamos invertir unos 500,000 pesos y recuperar el doble si alguna vez vendemos». «Vendemos», decía. «Vendemos como si la casa fuera suya, como si yo no existiera». Luego llegó mi cumpleaños, 70 años. Miguel sugirió organizar una fiesta. «Te mereces celebrar, papá», me dijo con una sonrisa que me recordaba al niño que había sido. Por un momento sentí esperanza. Quizás las cosas podrían mejorar. Quizás todavía importaba. Valeria se encargó de todo. Invitó a familiares, amigos, vecinos. Decoró la sala con globos plateados y guirnaldas. Preparó una mesa con botanas elegantes. Desde afuera todo parecía perfecto, pero yo sentía una extraña tensión en el aire. Algo no andaba bien. La mañana de mi cumpleaños bajé a tomar café.
Valeria estaba en la cocina hablando por teléfono. Cuando me vio, cortó bruscamente la llamada. «Buenos días, Roberto». Su tono era frío. Me serví café en silencio. Ella se quedó ahí parada, mirándome con una expresión que no podía descifrar. «¿Sabe qué día es hoy?», pregunté, tratando de romper el hielo. «Sí, su cumpleaños». Silencio. Hizo una pausa. «Y también el día en que debería tomar decisiones importantes sobre su futuro». Mi mano se detuvo con la taza a medio camino. «¿Qué quiere decir?». Valeria cruzó los brazos. «Miguel y yo hemos hablado. Necesitamos esta casa, Roberto. Queremos formar una familia. Necesitamos espacio, privacidad. Y usted necesita un lugar más apropiado para su edad». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Esta es mi casa, Valeria». Ella sonrió, esa pequeña sonrisa venenosa. Por ahora, no supe qué responder. Fui a mi habitación, el corazón latiendo fuerte. Me senté al borde de la cama, temblando. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado a esto? Miré las fotos en mi mesa de noche. Guadalupe y yo el día de nuestra boda. Miguel bebé, nuestra familia feliz, y ahora todo se derrumbaba. Esa tarde me preparé para mi propia fiesta, sintiendo un peso enorme en el pecho. Me puse el traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me apliqué cuidadosamente maquillaje, tratando de ocultar las ojeras, las marcas de insomnio y angustia. Pero cuando me miré en el espejo, vi a un hombre cansado, un hombre que estaba perdiendo la batalla en su propia casa. Respiré profundo. Debía bajar. Los invitados llegarían pronto. No podía esconderme en mi habitación el día de mi cumpleaños. Bajé las escaleras lentamente. La sala estaba transformada. Valeria había hecho un trabajo impecable. Todo se veía elegante, sofisticado, perfecto. Pero no parecía mi fiesta. Parecía el evento de alguien más. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Mi hermano Javier fue uno de los primeros. Me abrazó y me susurró al oído. «¿Todo bien? Te ves pálido». Forcé una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansado». Me miró con preocupación, pero no insistió. Llegaron más personas, primos, amigos de toda la vida, vecinos. Todos me felicitaron, me abrazaron, me desearon lo mejor. Por un momento, rodeado de personas que me querían, casi olvidé la tensión que vivía. Valeria se movía entre los invitados como la anfitriona perfecta, sonriente, encantadora, atenta. Miguel estaba a su lado, orgulloso de su esposa. Yo los observaba desde lejos, sintiendo que estaba viendo la vida de alguien más. Mi propia fiesta, y yo era un espectador. Valeria se acercó en un momento con 2 copas de vino en las manos, ofreciéndome una. «Feliz cumpleaños, Roberto», dijo con esa sonrisa que ya no me engañaba. Tomé la copa por cortesía. «Gracias por organizar todo esto». Ella inclinó la cabeza. «Es lo menos que puedo hacer. Después de todo, pronto esta casa será completamente nuestra y queremos empezar con el pie derecho», dijo en voz baja, solo para mí, mientras otros conversaban a nuestro alrededor. Era una amenaza disfrazada de cortesía. Necesitaba aire. Me disculpé y subí al segundo piso. Entré al baño y cerré la puerta. Me apoyé en el lavabo, respirando con dificultad. Debía calmarme. No podía arruinar mi propia fiesta con un ataque de pánico. Me eché agua fría en las muñecas. Respiré profundo, 1, 2, 3 veces. Cuando me sentí más estable, salí del baño, y fue entonces cuando la vi. Valeria estaba en el pasillo frente a la puerta de mi habitación. Tenía mi joyero en las manos. Mi joyero. La pequeña caja de madera donde guardaba las pocas piezas que Guadalupe me había regalado a lo largo de los años. «¿Qué está haciendo?», pregunté con voz temblorosa. Valeria se volteó sin rastro de culpa en su rostro, solo mirando. «Estas joyas son muy antiguas, ¿verdad? Seguramente valen algo». Caminé hacia ella y le arranqué el joyero de las manos. «No tiene derecho a tocar mis cosas». Ella se rió, una risa suave y desdeñosa. «Cálmese, Roberto, no iba a robarlas, aunque con lo que valen podrían ayudar a pagar parte de la renovación de la cocina». Sentí la rabia subir por mi garganta como lava. «Salga de mi habitación». Valeria dio un paso hacia mí. Estábamos a pocos centímetros uno del otro. «Esta no es su habitación, es nuestra casa, y mientras más pronto lo entienda, mejor será para todos». Algo se rompió en mí. Toda la humillación acumulada,
Todo el silencio forzado, toda la invisibilidad que había soportado durante meses, explotó de repente. Esta casa es mía, está a mi nombre, Guadalupe me la dejó a mí, y usted no tiene absolutamente ningún derecho. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Valeria entrecerró los ojos, su rostro cambió. La máscara de cortesía cayó y vi algo feo, algo cruel debajo. Usted es un viejo ridículo aferrado al pasado. Miguel ya no lo necesita. Yo soy su familia ahora, y tendremos esta casa con o sin su permiso. Debí callarme, debí bajar las escaleras y olvidar todo esto. Pero no pude. Fuera, señalé la puerta. Valeria me miró con odio puro. Entonces, sin advertencia, me empujó. No fue un empujón fuerte, pero no lo esperaba. Perdí el equilibrio. Mi cadera golpeó el borde de la cómoda. Traté de sostenerme de algo, pero mi mano resbaló. Caí de lado. Mi cabeza golpeó la esquina de la mesa de noche. El dolor fue instantáneo, agudo, cegador. Me llevé la mano al ojo y sentí la humedad de la sangre. Valeria se quedó ahí parada, mirándome en el suelo. Por un segundo vi algo parecido al miedo en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Usted tropezó solo, dijo con voz firme. Es viejo y torpe. Se calló. Me miró unos segundos más. Luego salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé ahí en el suelo, tocando mi ojo que comenzaba a hincharse. El dolor físico no era nada comparado con la humillación, la impotencia, el horror de lo que acababa de pasar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Quizás 5 minutos, quizás 10. Finalmente me levanté. Me miré en el espejo. La piel alrededor de mi ojo ya se estaba poniendo violeta. Había un pequeño corte en mi ceja. La sangre había dejado una línea fina en mi mejilla. Me limpié con una toalla. Traté de cubrirlo con maquillaje, pero era inútil. El moretón era demasiado obvio. Abajo podía escuchar música, risas, conversaciones. Mi fiesta continuaba como si nada, y yo estaba aquí sangrando, herido, roto. Pensé en no bajar, en quedarme encerrado, en esperar a que todos se fueran. Pero entonces escuché la voz de Miguel llamándome. «Papá, ven, vamos a partir el pastel». No podía esconderme. Era mi cumpleaños, debía enfrentar lo que había pasado, así que bajé lentamente. Cada paso era un esfuerzo. Cuando llegué al último escalón, las conversaciones se detuvieron. Uno por uno, los invitados se voltearon hacia mí. Vi sus rostros cambiar, sorpresa, horror, confusión. El silencio cayó como una losa. Miguel fue el primero en hablar, pero no con preocupación, no con alarma. Dio un paso adelante y dijo con voz clara, casi orgullosa: «Fue mi esposa quien le puso en su lugar para que aprenda a respetar». Las palabras cayeron como bombas en medio del silencio. Valeria enderezó los hombros junto a él, satisfecha, mirándome con sus ojos fríos, victoriosos. Los invitados estaban inmóviles, nadie sabía qué decir, nadie sabía qué hacer, y yo me quedé ahí parado frente a todos, humillado de la manera más horrible que podía imaginar. Mi propio hijo justificando la violencia contra mí, mi propio hijo eligiéndola a ella en lugar de a mí. Entonces Javier se abrió paso entre la gente. Su rostro estaba rojo de furia. Caminó directo hacia Miguel y lo miró con una intensidad que nunca había visto. ¿Qué clase de hombre permite que su esposa ataque a su propio padre y luego lo celebra frente a todos?, dijo con voz baja, pero cargada de desprecio. «Tío, no es lo que parece», balbuceó Miguel. Javier lo interrumpió. «Tu madre estaría avergonzada de ti». El silencio que siguió fue devastador. Miguel abrió la boca pero no salió ningún sonido. Valeria trató de sostener su brazo, pero Javier la silenció con una mirada. «Y usted», dijo mirando a Valeria, «usted entró a esta familia con mentiras. Todos lo vemos». Algunos invitados comenzaron a murmurar. Otros miraban el suelo, incómodos. Una prima se acercó a mí. «Roberto, ¿estás bien? ¿Necesitas que llamemos a alguien?». Negué con la cabeza. Las lágrimas comenzaban a nublar mi visión, pero no iba a llorar. No ahí, no frente a ellos. Javier sostuvo mi brazo con suavidad. «Subamos, voy a limpiar esa herida». Pero antes de que pudiera moverme, Valeria tomó la palabra. Su voz sonaba estridente, desesperada. «Él me provocó, me insultó. Solo me estaba defendiendo».
Javier se volvió hacia ella. Mentirosa, la palabra quedó suspendida en el aire. Miguel finalmente reaccionó. Se colocó entre Javier y Valeria, protegiéndola como si ella fuera la víctima. «Tío, ya basta. No sabes lo que pasó». Javier soltó una risa amarga. «No sé, veo a tu padre con un ojo morado y a ti defendiendo a quien lo atacó. Sé exactamente lo que pasó aquí». Más invitados comenzaron a retirarse. Algunos se despidieron con vergüenza. Otros simplemente se fueron sin decir nada. La fiesta se derrumbaba. Mi cumpleaños se había convertido en una pesadilla pública. Una señora mayor, amiga de mi difunta esposa, se acercó antes de irse, sostuvo mi mano y susurró: «Guadalupe nunca hubiera permitido esto. Cuídate, Roberto». Y se fue, dejándome con sus palabras grabadas en el corazón. Javier me llevó a la cocina, cerró la puerta, me sentó en una silla y comenzó a examinar mi ojo con cuidado. «Necesita hielo», dijo abriendo el congelador. Envolvió cubos de hielo en un paño limpio y presionó suavemente contra mi rostro. El frío me hizo temblar, pero el dolor comenzó a calmarse un poco. «¿Cómo pasó?», preguntó Javier con voz controlada, aunque podía ver la furia contenida en sus ojos. Le conté todo: el joyero, la discusión, el empujón, la caída. Mientras hablaba, vi cómo su mandíbula se apretaba más y más. «Esto no puede seguir así», dijo cuando terminé. «Esta casa es tuya, legalmente tuya. Ella no tiene absolutamente ningún derecho». Me sequé las lágrimas que habían comenzado a caer sin permiso. «Pero Miguel, él está de su lado». Ni siquiera preguntó si estaba bien, solo la defendió a ella. Javier apretó los puños. «Miguel está ciego, pero se despertará, y cuando se despierte, se arrepentirá». Quería creerle. Quería pensar que mi hijo volvería a ser el hombre que había criado, pero algo se había roto en mí esa noche, algo que quizás nunca se repararía. La puerta de la cocina se abrió de repente. Miguel entró con Valeria pisándole los talones. «Papá, necesitamos hablar», dijo con tono serio. Javier se levantó, interponiéndose. «No te acerques a él». Miguel lo miró con frustración. «Es mi padre, tengo derecho a hablar con él». Javier no se movió. «Perdiste ese derecho cuando dejaste que tu esposa lo atacara y lo humillaras frente a todos». Valeria intervino, su voz alta y defensiva. «Fue un accidente. Él tropezó. Yo no lo toqué». La miré. Mentía descaradamente, sin una pizca de remordimiento en su rostro. «Usted me empujó», dije con voz temblorosa pero firme. «Me empujó y me dejó tirado en el suelo como si fuera basura». Valeria negó con la cabeza, falsas lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Miguel, él está mintiendo, está tratando de separarnos, está celoso de lo que tenemos. Era increíble, estaba invirtiendo los papeles, haciéndose pasar por la víctima». Y Miguel la miraba con preocupación, como si realmente creyera que ella era quien necesitaba protección. «Roberto siempre ha sido difícil», continuó Valeria con voz quebrada. «Desde el día que me conoció, me ha maltratado, me ha hecho sentir que no pertenezco aquí. Solo quiero paz, quiero que seamos una familia». Cada palabra era una puñalada. Estaba construyendo una narrativa donde yo era el villano y ella la víctima inocente. Y Miguel se estaba comprando toda la historia. «Papá», dijo volteándose hacia mí, tal vez necesitas descansar. Estás estresado, confundido». «Confundido». Me estaba tratando de confundido, como si estuviera loco, como si me hubiera inventado todo. Javier explotó. «¿Te estás escuchando, Miguel? Tu padre tiene un ojo morado. Un ojo morado. Y tú estás tratando de convencerlo de que está confundido». Miguel se pasó las manos por el cabello desbordado. «No sé qué creer. No estuve ahí. No vi qué pasó». Valeria se aferró a su brazo, sollozando contra su hombro. «Él me odia, Miguel. Nunca me aceptó. Ahora inventa cosas para que me corras». Era una actuación magistral, y estaba funcionando. Me levanté de la silla. El hielo cayó al suelo. Miré a mi hijo directamente a los ojos. «Miguel, soy tu padre. Te crié solo después de la muerte de tu madre. Te di todo lo que tenía. Te amé incondicionalmente. Y ahora me llamas mentiroso para proteger a una mujer que me agredió». Mi voz se quebró en la última palabra. Miguel apartó la mirada. No podía sostener mi mirada. Y en ese momento supe que lo había perdido. Quizás no para siempre,
Pero en ese instante Valeria había ganado. «Quiero que se vayan», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Esta es mi casa. Quiero que empaquen sus cosas y se vayan». Valeria instantáneamente dejó de llorar. Su rostro se endureció. «Esta casa es demasiado grande para usted solo. Necesita ayuda, necesita supervisión». La palabra supervisión sonaba a veneno. Javier dio un paso adelante. «La única que debe irse es usted. Roberto es el dueño legal de esta propiedad. Puede irse voluntariamente o podemos llamar a la policía y obligarla a salir». Miguel finalmente habló y sus palabras me destrozaron. «No nos vamos, esta casa debería ser mía. Mamá la construyó para nuestra familia, para mí. No es justo que papá tenga todo cuando yo necesito formar mi propia familia». Ahí estaba la verdad. No le importaba mi bienestar. No le importaba que me hubieran atacado, le importaba la casa, la propiedad, el dinero. Valeria había metido esa idea en su cabeza y ahora la repetía como si fuera suya. «Tu madre me dejó esta casa porque confiaba en que yo la cuidaría», dije con voz temblorosa, «porque sabía que era mi refugio, mi seguridad. ¿Y tú quieres quitármela, Miguel?» Miguel no respondió. Valeria lo hizo. «Debe ser realista, Roberto. Es viejo. ¿Cuántos años más vivirá aquí? 10, quizás 15 si tiene suerte. Nosotros somos jóvenes, necesitamos este espacio ahora. Podemos cuidarlo en otro lugar, un lugar más apropiado». Cada palabra era calculada, fría, despiadada. Javier sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». «Tío, no hagas eso», balbuceó Miguel. «Soy tu sobrino». Javier lo miró con profunda decepción. «Y él es mi hermano. Y tú lo destruiste por una mujer que solo quiere su dinero». Valeria se rió. «¿Su dinero? Miguel no tiene dinero. Todo está a nombre de Roberto». Me señaló con desprecio. «Por eso estamos aquí. Por eso necesitamos que él entienda que ya no está solo en esta historia». La puerta de la cocina se abrió de nuevo. Era el licenciado Héctor Morales, el notario de la familia. Había sido amigo cercano de Guadalupe y había redactado su testamento. Aparentemente alguien lo había llamado durante el caos de la fiesta. Entró con una carpeta en la mano, mirando la escena con seriedad. «Buenas noches, escuché que hay problemas aquí». Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera. Valeria se tensó. Miguel parecía confundido. Javier suspiró con alivio. «Héctor, qué bueno que estás aquí», dijo Javier. «Necesitamos aclarar algunas cosas sobre la propiedad de esta casa». El notario asintió, abrió la carpeta y sacó un sobre. «Pensé en traer los documentos. Pensé que podríamos necesitarlos». Miró a Miguel y Valeria. «Creo que hay cierta confusión respecto a la situación legal de esta propiedad». Valeria se enderezó, tratando de recuperar su compostura. «No hay confusión. Todos sabemos que la casa está a nombre de Roberto, pero Miguel es su hijo, el único heredero. Eventualmente será suya». Héctor la miró con expresión neutra, pero sus ojos eran penetrantes. «Eso no es exactamente correcto». Abrió el sobre y sacó varios documentos. «El testamento de Guadalupe tiene ciertas cláusulas específicas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Cláusulas. Guadalupe nunca me había mencionado nada de eso». El notario continuó. «La casa fue dejada a Roberto en plena propiedad, pero existe una cláusula de protección». Miguel frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Héctor me miró brevemente como pidiendo permiso. Asentí. Necesitaba saber. Todos necesitaban saber. «Significa que si Roberto es presionado, coaccionado o obligado a abandonar la propiedad por cualquier miembro de la familia, la casa no pasa a manos de los herederos directos. En cambio, será donada completamente a una asociación caritativa especificada en el testamento, los Hermanitos de los Pobres». El silencio que siguió fue absoluto. Valeria palideció. Miguel abrió la boca pero no salió ningún sonido. Las palabras del notario quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Valeria fue la primera en reaccionar. «Eso es ridículo. No puede ser legal». Héctor la miró con calma profesional. «Es perfectamente legal. La señora Guadalupe dejó muy claras sus intenciones. Quería proteger a su esposo de cualquier forma de presión familiar después de su muerte». Tomó otro documento de la carpeta. «Aquí está la cláusula exacta. Si Roberto es forzado a vender, donar o abandonar la propiedad, esta pasará a los Hermanitos de los Pobres. Miguel no heredará absolutamente nada».
Miguel se desplomó en una silla. Su rostro había perdido todo color. ¿Mamá? ¿Mamá hizo eso? No era una pregunta. Era una afirmación llena de shock. Héctor asintió. Su madre era una mujer sabia. Había visto muchos casos de familias destruidas por herencias. Quería asegurarse de que Roberto tuviera un lugar seguro hasta el final de sus días, sin presión, sin manipulación. Miró directamente a Valeria al pronunciar la última palabra. Ella apretó los puños, la máscara de dulzura completamente destruida. Ahora solo había rabia desnuda en su rostro. Entonces todo este tiempo, dijo Javier mirando a Valeria con desprecio, todo este plan para sacar a mi hermano de su casa, todas las humillaciones, el desprecio, el empujón de hoy, todo fue en vano porque nunca iban a obtener esta casa. Valeria dio un paso atrás como si hubiera sido abofeteada. Yo no tenía ningún plan, pero su voz sonaba hueca. Todos conocíamos la verdad. Ahora todo estaba claro. Las renovaciones que quería hacer, los comentarios sobre el valor de la propiedad, las conversaciones que había escuchado sobre residencias para personas mayores, todo había sido una estrategia calculada para empujarme fuera de mi propia casa. Miguel se levantó lentamente, me miró realmente por primera vez en meses. Vi confusión en sus ojos, vi la vergüenza comenzar a aparecer. Papá, yo no sabía, su voz era apenas un susurro. No sabía nada de esta cláusula. Lo miré sintiendo un dolor profundo en el pecho. Pero sabías que me sentía mal. Sabías que me sentía desplazado en mi propia casa. Y no hiciste nada. Elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Miguel abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron. ¿Qué podía decir? Todo era verdad. Valeria cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Miguel, mi amor, tienes que creerme. Yo no sabía nada de todo esto. Solo quería que tuviéramos nuestro propio espacio. Solo quería que fuéramos felices. Se aferró a su brazo desesperadamente. No me dejes, por favor. Estamos juntos en esto. Pero Miguel se liberó de su abrazo. Algo había cambiado en su expresión. La niebla comenzaba a disiparse. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó con voz peligrosamente baja. Valeria negó con la cabeza. No he planeado nada. Estás malinterpretando todo. Héctor intervino de nuevo. Hay otra cosa que deben saber. Sacó otro documento. Hace 3 semanas, alguien solicitó una evaluación profesional de esta casa. El perito contactó al despacho porque notó que el nombre en la solicitud no coincidía con el del propietario registrado. Miró a Valeria. La solicitud fue hecha por Valeria Méndez. Pagó 10,000 pesos por una evaluación completa de la casa, incluyendo proyecciones de valor futuro si se hacían ciertas renovaciones. El silencio era ensordecedor. Miguel miraba a su esposa como si fuera una extraña. Además, continuó Héctor, recibimos una consulta hace 2 semanas respecto a los procedimientos legales para declarar a una persona mayor incapaz de manejar sus propios bienes. Mi corazón se detuvo. ¿Incapaz? Habían intentado declararme incapaz. La consulta provino del mismo número telefónico registrado a nombre de Valeria. Héctor cerró la carpeta. No proporcionamos ninguna información, por supuesto, pero quedó registrado. Valeria retrocedió hasta quedar contra la pared. Es mentira. Están inventando todo esto para ponerlo en mi contra. Miguel se volvió hacia ella con furia en los ojos. Intentaste declarar a mi padre incapaz. Intentaste tomar su casa usando la ley. Valeria sollozaba ahora, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Solo estaba investigando opciones. No iba a hacer nada. Solo quería saber qué era posible. Miguel se pasó las manos por el rostro. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho de mí? La miró con horror, como si finalmente pudiera ver lo que todos habíamos visto desde el principio. Javier puso una mano en mi hombro. Roberto, ¿quieres que se vaya esta noche? Miré a Miguel, mi hijo, el niño que había criado, el hombre en que se había convertido y que ya no reconocía. Una parte de mí quería gritarle, quería echarlo de la casa inmediatamente, pero otra parte, la que había sido padre durante tanto tiempo, aún sentía amor por él. Un amor herido, roto, pero amor de todas formas. Miguel puede quedarse esta noche, dije con voz cansada, pero ella se va ahora.
Valeria abrió los ojos con sorpresa. No puede hacer eso. Soy su esposa. La miré directamente. Esta es mi casa y quiero que salga de ella. Miguel no la defendió esta vez. Se quedó en silencio, mirando el suelo. Valeria lo miró esperando que dijera algo, que la protegiera como siempre lo había hecho. Pero él no se movió. La realidad finalmente lo había golpeado. Héctor habló con tono profesional. Señora Valeria, le sugiero que empaque sus pertenencias personales y se vaya. Si se niega, puedo llamar a las autoridades. Valeria nos miró a todos con odio puro. Ya no había lágrimas, solo rabia. Esto no se va a quedar así, dijo con voz venenosa. Tengo derechos. Soy la esposa de Miguel. Esta casa eventualmente también será mía. Javier dio un paso hacia ella. No escuchó nada de lo que dijo el notario. Esta casa nunca será suya. Nunca. Y si continúa presionando, si continúa tratando de forzar a Roberto a irse, la casa irá a una asociación caritativa y ni usted ni Miguel verán un centavo. Valeria apretó los dientes, miró a Miguel una última vez. ¿Vas a dejar que me echen así? ¿Vas a elegirlo a él en lugar de a mí? Miguel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Creo que tú elegiste hace mucho tiempo. Elegiste esta casa en lugar de a mí, en lugar de nosotros. Su voz sonaba rota. Valeria soltó una risa amarga. Eres un tonto débil que nunca saldrá del control de Papito. Agarró el bolso que había dejado en la cocina y salió dando un portazo. El sonido resonó por toda la casa. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Miguel seguía ahí parado, inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Finalmente habló, su voz apenas audible. Papá, lo siento tanto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No sé cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos. No sé en qué momento dejé de verte. Quería abrazarlo. Quería decir que todo estaba bien. Pero no podía, porque no lo estaba. Nada estaba bien. Ella me empujó, Miguel. Tu esposa me empujó y me dejó sangrando en el suelo. Y tú la defendiste frente a todos el día de mi cumpleaños. Mi voz se quebró. ¿Tienes idea de cómo me sentí? Miguel cubrió su rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Lo sé, y no tengo excusa. Ella decía cosas, me hacía sentir que el problema eras tú, que eras tú quien no la aceptaba. Y le creí. Dios mío, le creí todo. Héctor guardó los documentos en la carpeta. Roberto, si necesita una orden de protección contra Valeria, puedo ayudarlo con eso. Negué con la cabeza. Solo quería que todo terminara. Solo quería paz. Por ahora, solo quiero que se vaya y no regrese. El notario asintió. Entendido, pero si ella lo contacta, si lo amenaza de cualquier manera, llámeme inmediatamente. Me dio su tarjeta, aunque ya tenía su número. Estaré disponible por si acaso. Se despidió y se fue, dejándonos a los tres en la cocina. Javier rompió el silencio. Miguel, necesitas decidir qué vas a hacer, pero sea lo que sea, tu padre no puede seguir viviendo con esta tensión. Miguel asintió sin levantar la vista. Lo sé, necesito pensar, necesito procesar todo esto. Miró su mano izquierda donde brillaba su anillo de matrimonio. Lentamente se lo quitó y lo dejó sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera pareció final definitivo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi habitación con la puerta cerrada con llave por primera vez en años. Mi ojo dolía, la hinchazón había empeorado y el moretón se extendía hasta mi mejilla. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena repetirse. El empujón, la caída, el rostro de Valeria mirándome en el suelo sin remordimiento. Y peor aún, veía a Miguel defendiéndola frente a todos. Sus palabras resonaban en mi cabeza incansablemente. Fue mi esposa quien le puso en su lugar. Mi propio hijo, mi niño. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Escuché movimientos en la casa durante la noche. Pasos que iban y venían, puertas que se abrían y cerraban, voces amortiguadas. No sabía si Miguel aún estaba ahí o si se había ido con Valeria. Una parte de mí quería saber, otra parte temía la respuesta. Javier se había quedado en el cuarto de huéspedes.
Me había dicho que no me dejaría solo esa noche, que se quedaría hasta estar seguro de que yo estaba bien. Su presencia me daba cierto consuelo, pero no podía borrar el dolor que sentía en el pecho, un dolor que no tenía nada que ver con la agresión física. Cuando finalmente amaneció, bajé con precaución. La casa estaba en silencio. Los restos de la fiesta permanecían por todas partes. Globos desinflados en el suelo, vasos abandonados en las mesas, platos con comida a medio comer. Todo parecía triste bajo la luz gris del amanecer. Me acerqué a la ventana de la sala. El carro de Miguel aún estaba en la calle. Todavía estaba aquí. No sabía si eso me aliviaba o me angustiaba más. Javier apareció en la puerta de la cocina con 2 tazas de café. Me ofreció una. «No dormiste nada», dijo. Y no era una pregunta. Las ojeras debían ser obvias. No pude. Tomé la taza con gratitud. El café estaba caliente y fuerte, exactamente lo que necesitaba. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego Javier habló. «Héctor me llamó hace 1 hora. Valeria intentó contactarlo anoche. Quiere negociar». Levanté la vista, sorprendido. «¿Negociar qué?» Javier hizo una mueca. «Quiere dinero. Dice que si le pagamos cierta cantidad, firmará el divorcio sin problemas y se irá sin hacer escándalo. De lo contrario, amenaza con llevar esto a los medios. Dice que les dirá que la familia la echó a la calle». Sentí náuseas. Por supuesto que quería dinero. Siempre se trató de dinero. «¿Cuánto pide?», pregunté. Javier vaciló. 500,000 pesos. La cantidad me golpeó como un puñetazo. 500,000 pesos era una suma enorme. Dinero que no tenía disponible en efectivo. Tendría que vender inversiones, quizás tomar un préstamo con la casa como garantía. «No voy a pagarle nada», dije con firmeza. Me agredió, intentó manipular a mi hijo para robar mi casa. No merece ni un centavo. Javier asintió con aprobación. Eso fue exactamente lo que le dije a Héctor. Él está de acuerdo. Dice que sus amenazas son vacías. No tiene ningún recurso legal. Escuchamos pasos en la escalera. Miguel apareció. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, cabello despeinado. Probablemente había dormido tan poco como yo. Nos miró a los dos con cautela. «Buenos días», dijo con voz ronca. Javier no respondió. Yo simplemente asentí. Miguel se sirvió café con mano temblorosa. El silencio era pesado, incómodo. Finalmente habló. «Valeria se fue a un hotel anoche. Me ha estado mandando mensajes toda la noche». Hizo una pausa. «Quiere que hablemos, que arreglemos las cosas». Javier soltó una risa sarcástica. «¿Arreglar las cosas después de todo lo que hizo?» Miguel se desplomó en una silla. «Sé que suena ridículo, pero es mi esposa. Estuvimos juntos 2 años. No puedo simplemente terminar todo así». Lo miré incrédulo. «Miguel, ella intentó declararme incapaz. Investigó cómo tomar mi casa. Me atacó y me dejó sangrando. ¿Y tú quieres arreglar las cosas con ella?» Mi voz se elevó. «¿Qué más tiene que hacer para que abras los ojos?» Miguel se frotó el rostro con las manos. «Tienes razón, lo sé, pero es complicado. La amo o la amaba, ya no sé». Su voz se quebró. «Todo está tan confuso. Pensé que la conocía, pensé que éramos felices, y ahora descubro que todo era mentira, que solo quería la casa, que yo era solo un medio para obtener lo que quería». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas otra vez. «Me siento tan estúpido, tan usado». Una parte de mí quería consolarlo. Era mi hijo después de todo. Pero la herida estaba demasiado fresca, el dolor demasiado profundo. «Miguel, ella no solo te usó a ti, me destruyó a mí. Convirtió mi casa en un lugar donde me sentía extraño. Me hizo sentir que estorbaba. Me humilló frente a todos, y tú la dejaste hacer. Participaste en ello». Miguel asintió miserablemente. «Lo sé, y nunca podré perdonármelo». Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Podrás algún día perdonarme?» No sabía qué responder. Podría perdonarlo. El amor de un padre no desaparece así como así. Pero la confianza estaba rota, el respeto dañado. «No sé, Miguel. Necesito tiempo, necesito espacio, necesito sanar». Mi voz sonaba cansada. «Y tú necesitas decidir qué tipo de hombre quieres ser. Porque el hombre que defendió a su esposa, después de que atacara a su padre, no es el hijo que crié». Javier se levantó. «Voy a ser directo.
Miguel, necesitas salir de esta casa por un tiempo. Tu padre necesita paz, necesita sentirse seguro en su propio hogar, y ahora tu presencia solo le trae dolor. Miguel palideció. ¿Quieres que me vaya de la casa de mi infancia? Javier no vaciló. Esta no es tu casa, es de tu padre. Y después de lo que pasó ayer, él tiene todo el derecho de pedirte que te vayas. Miguel me miró, buscando que lo contradijera, esperando que dijera que podía quedarse, pero no lo hice. Javier tenía razón, necesitaba que se fuera, necesitaba respirar sin sentir tensión constante, necesitaba recuperar mi espacio. Creo que es lo mejor, dije finalmente, por ahora, hasta que las cosas se calmen. Miguel cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. Está bien, murmuró. Entiendo. Se levantó lentamente. Voy a empacar algunas cosas. Lo vi subir las escaleras. Sus hombros estaban caídos. Parecía derrotado. Y aunque una parte de mí sentía compasión, la otra parte, la herida y traicionada, solo sentía alivio de que se fuera. Javier puso su mano sobre la mía. Hiciste lo correcto. Asentí, aunque no estaba seguro de nada. Nada parecía correcto en ese momento. Media hora después, Miguel bajó con 2 maletas. Se detuvo en la entrada de la sala donde yo aún estaba sentado. Me voy a quedar con un amigo unos días hasta que encuentre un departamento. Hizo una pausa. Papá, sé que esto no arregla nada, pero necesito decirte que lo siento tanto. Fui un cobarde, un mal hijo. Tendré que vivir con eso por el resto de mi vida. Su voz se quebró. Te amo. Me levanté. Caminé hacia él. Por un momento solo nos miramos. Entonces hice algo que no había planeado. Lo abracé. Fue un abrazo breve, tenso, lleno de dolor. Pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Yo también te amo, murmuré. Por eso duele tanto. Nos separamos. Miguel tomó las maletas y salió por la puerta. Escuché su carro arrancar. Escuché el sonido alejarse por la calle. Y luego el silencio llenó la casa. Me dejé caer en el sofá. Las lágrimas que había contenido finalmente salieron. Lloré por mi hijo, por la relación que habíamos perdido, por la confianza rota, por el dolor de ver a alguien que amas elegir a otra persona en lugar de ti una y otra vez. Javier se sentó a mi lado y me abrazó mientras lloraba. No dijo nada, solo estuvo ahí. A veces eso es todo lo que necesitamos, alguien que esté presente en tu dolor sin tratar de arreglarlo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña neblina. La casa estaba en silencio de una forma que nunca había conocido antes. No era el silencio pacífico de estar solo, era el silencio pesado de la ausencia, de las cosas no dichas, de las relaciones rotas. Me miraba en el espejo cada mañana y veía el moretón cambiar de color, pasando del violeta oscuro al verde amarillento. Era un recordatorio constante de todo lo que había pasado, un mapa del dolor pintado en mi rostro. Javier se quedó conmigo durante esa primera semana. Cocinaba cuando yo no tenía energía. Contestaba el teléfono cuando no quería hablar con nadie. Varias personas llamaron después de la fiesta. Algunas por genuina preocupación, otras por curiosidad morbosa disfrazada de afecto. ¿Es verdad lo que pasó, Roberto? ¿Tu nuera realmente te agredió? ¿Miguel realmente la defendió? Javier los despachaba a todos con respuestas cortas. Mi hermano necesita privacidad. Gracias por llamar. Y colgaba sin dar más explicaciones. Miguel enviaba mensajes todos los días. Al principio eran largos, llenos de disculpas, llenos de explicaciones sobre cómo Valeria lo había manipulado, sobre cómo ahora veía todo claramente, sobre cómo quería arreglar las cosas. Los leía pero no respondía. No sabía qué decir. Las palabras parecían vacías. Las disculpas llegaban demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Con el paso de los días, los mensajes se volvían más cortos, más desesperados. Papá, por favor, háblame. Solo quiero saber si estás bien. Me haces falta. Pero yo seguía sin responder. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había vivido. Una tarde, el licenciado Héctor vino a visitarme. Traía noticias. Valeria contrató un abogado, dijo mientras tomábamos té en la sala. Está procediendo con el divorcio. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque significaba que saldría de nuestras vidas.
Tristeza porque significaba que el matrimonio de Miguel había terminado en desastre. ¿Qué está pidiendo?, pregunté. Héctor hizo una mueca. Está pidiendo compensación por los 2 años de matrimonio. Alega que dejó su trabajo para apoyar a Miguel, que merece una parte de los bienes matrimoniales. Pero Miguel no tiene bienes, dije confundido. Todo lo que tiene está a mi nombre. La casa, las inversiones, todo. Héctor asintió. Exactamente. Por eso su abogado está tratando de argumentar que Miguel tiene derecho a una herencia anticipada, que usted debería darle una parte de sus bienes para que él pueda cumplir con las obligaciones del divorcio. Me quedé sin palabras. Incluso ahora, incluso después de todo, Valeria seguía intentando alcanzar mi dinero. Pero ahora estaba usando a Miguel como intermediario legal. «Eso no funcionará, ¿verdad?», pregunté con voz temblorosa. Héctor negó firmemente con la cabeza. «Absolutamente no. No existe herencia anticipada obligatoria. Usted decide qué hacer con sus bienes y cuándo. Nadie puede forzarlo a dar nada, y mucho menos en estas circunstancias». Respiré con alivio. Miguel sabe lo que ella está haciendo. Héctor se encogió de hombros. «No estoy seguro, pero debería saberlo. Es su divorcio, después de todo». Esa noche le envié un mensaje a Miguel, el primero en una semana. «¿Sabes que Valeria me está pidiendo que te dé dinero para pagarle a ella?». La respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Qué? No sabía nada de eso». Luego otro mensaje. «Papá, te juro que no pedí nada. No quiero tu dinero. Solo quiero arreglar las cosas entre nosotros». Quería creerle. Quería pensar que Miguel no era parte de este plan, pero la confianza estaba tan dañada que ya no sabía qué creer. Pasaron 2 semanas más. El moretón finalmente desapareció de mi rostro, pero la herida en mi corazón seguía sangrando. Javier tuvo que regresar a su trabajo, a su vida. Me abrazó fuerte antes de irse. «Vas a salir de esto», me dijo. «Eres más fuerte de lo que piensas». Asentí, aunque no me sentía fuerte. Me sentía roto, me sentía viejo, me sentía solo. La casa parecía aún más vacía después de que se fue. Una tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven que no reconocía. Abrí la puerta con cautela. «¿Don Roberto?», preguntó con una sonrisa amable. Asentí. «Soy detective privada. Fui contratada por el abogado de su hijo». Mi corazón se aceleró. Miguel había contratado una detective. «¿Por qué?». «Estuve investigando el pasado financiero de Valeria», continuó la mujer, «y encontré información que creo que debería conocer». La invité a pasar. Nos sentamos en la sala. Ella abrió un expediente lleno de documentos. «Valeria tiene un historial de relaciones con hombres mayores o viudos que poseen propiedades inmobiliarias. Su matrimonio anterior terminó cuando la familia del esposo descubrió que estaba falsificando documentos para transferir propiedades a su nombre». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Miguel sabe esto?». La detective asintió. «Fue él quien me contrató cuando comenzó a tener sospechas. Quería conocer la verdad». Pasó una página. «Y la verdad es que Valeria es una estafadora profesional. Tiene deudas de juego que superan los 800,000 pesos. Los prestamistas la están persiguiendo. Por eso necesitaba tan desesperadamente esta casa». Todo comenzaba a tener sentido. La prisa por casarse, la insistencia en mudarse a la casa, los comentarios constantes sobre el valor de la propiedad, las investigaciones para declararme incapaz. No era solo ambición, era desesperación. Estaba huyendo de deudas y vio en Miguel, en mí, en nuestra casa una salida. Además, dijo la detective, estuvo en contacto con agentes inmobiliarios 3 meses antes del incidente en su cumpleaños. Preguntó cuánto tiempo tomaría vender una propiedad después de que el dueño fuera declarado inhábil para tomar decisiones. Me cubrí la boca con la mano. El horror de lo que pudo haber pasado me golpeó como una ola. Si hubiera sido más débil, si no hubiera tenido a Javier, si Héctor no hubiera llegado esa noche con los documentos, Valeria podría haber tenido éxito. Podría haberme quitado todo, mi casa, mi dignidad, mi libertad. «¿Miguel vio todo esto?», pregunté. La detective asintió. «Sí», y quedó devastado. Por eso está procediendo con el divorcio sin ninguna resistencia. Quiere que ella salga de su vida lo más rápido posible. Después de que la detective se fue, me quedé sentado en silencio por mucho tiempo, procesando todo lo que había escuchado. Valeria era peor de lo que había imaginado.
No era solo una mujer ambiciosa o manipuladora, era una criminal, una depredadora que buscaba víctimas vulnerables, y casi lo logra, casi destruye mi vida, casi destruye a mi hijo. El teléfono sonó, era Miguel, dudé antes de contestar. Finalmente lo hice. Hola papá, su voz sonaba cansada. La detective vino a verme, dije. Hubo un largo silencio. Ahora entiendes por qué me siento tan estúpido, tan usado. Me casé con una estafadora y no vi las señales. Ella era buena en lo que hacía, dije suavemente. Nos engañó a los dos. Miguel suspiró. Pero tú viste antes que yo. Trataste de advertirme y no te escuché. Te traté horriblemente por defenderla. Su voz se quebró. Y ahora tengo que vivir con eso. ¿Podrás alguna vez perdonarme? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Cerré los ojos. Pensé en todo el dolor, en la humillación, en la traición, pero también pensé en los buenos años, en el niño que había criado, en el hombre que podría volver a ser si aprendía de esto. No sé si puedo perdonarte ahora, dije honestamente, pero quiero intentarlo, con tiempo, con espacio, con terapia quizás. Escuché a Miguel exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración. Yo también quiero intentarlo, papá. Quiero recuperar nuestra relación. Quiero ser el hijo que merezco ser, el hijo que mamá querría que fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tu madre estaría decepcionada por lo que pasó, dije. Pero también creería en las segundas oportunidades. Siempre lo hizo. Hablamos un poco más, cuidadosamente, con cautela, como dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo y están tratando de reconocerse de nuevo. Cuando colgamos, me sentí extrañamente ligero. No era un perdón completo, no era una reconciliación total, pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro que se había construido entre nosotros, y por ahora era suficiente. Los meses siguientes fueron de lenta sanación, como cuando te rompes un hueso y debes esperar pacientemente a que se repare, sabiendo que quizás nunca volverá a ser exactamente como antes. Miguel y yo nos veíamos una vez por semana, siempre en lugares públicos, una cafetería del barrio, un parque, lugares donde ambos nos sentíamos seguros. Los primeros encuentros fueron incómodos, largas pausas entre las palabras, miradas que no se sostenían, pero poco a poco, muy lentamente, comenzamos a encontrar algo parecido a lo que habíamos perdido. Miguel comenzó terapia. Me lo dijo una tarde mientras tomábamos café. La terapeuta dice que fui víctima de abuso psicológico, dijo mirando su taza. Valeria usaba técnicas clásicas de manipulación, aislamiento, gaslighting, control progresivo. Hizo una pausa. Pero eso no me excusa, papá. Yo también tomé decisiones. Elegí creerle a ella en lugar de a ti. Elegí ignorar las señales, y eso es algo que tengo que cargar. Asentí. Tenía razón. Ser víctima no borraba las consecuencias de sus acciones. El proceso de divorcio fue largo y feo. Valeria peleó por cada punto, pidió compensación por el tiempo invertido, pidió daños emocionales, incluso pidió la ropa que Miguel le había regalado. Su abogado envió carta tras carta, amenaza tras amenaza, pero Héctor fue implacable. Presentó toda la evidencia de la detective, los documentos sobre sus deudas, los registros de sus investigaciones sobre cómo declarar personas incapaces, sus matrimonios anteriores y patrones de fraude. Finalmente, el abogado de Valeria le aconsejó aceptar un acuerdo rápido y limpio o enfrentaría cargos criminales. Una tarde, Héctor me llamó con noticias. Valeria firmó, dijo. El divorcio está finalizado. No recibe nada excepto sus efectos personales y hay una orden de protección permanente. No puede acercarse ni a Miguel ni a usted a menos de 200 metros. Sentí un enorme peso levantarse de mis hombros. Se había ido. Realmente se había ido. ¿Dónde está ahora? Pregunté. Héctor dudó. Por lo que entiendo, salió de la Ciudad de México, probablemente huyendo de acreedores. Pero ya no es nuestro problema. Miguel se mudó a un pequeño departamento. Me invitó a verlo un sábado. Era modesto, una recámara, muebles básicos, nada lujoso, pero parecía limpio, ordenado. Había fotos familiares en las paredes, fotos de cuando era niño, fotos con Guadalupe, fotos conmigo antes de que todo se derrumbara.
Estoy empezando de nuevo, me dijo mientras preparaba té, sin pretensiones, sin vivir por encima de mis posibilidades, solo yo trabajando, sanando. Me mostró su espacio con cierto orgullo tímido. Era un hombre diferente al que había defendido a Valeria esa horrible noche. Pero la verdadera prueba llegó meses después. Era un domingo tranquilo. Miguel vino a visitarme a la casa por primera vez desde que se había ido. Caminó por las habitaciones lentamente, tocando las paredes, mirando las fotos, recordando cuando llegamos a la cocina. Se detuvo. Fue aquí donde todo explotó, dijo suavemente. Fue aquí donde el tío Javier me dijo que mamá estaría avergonzada de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y tenía razón. Mamá estaría avergonzada, yo estoy avergonzado. Nos sentamos a la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Papá, necesito decirte algo, comenzó Miguel, y necesito que me escuches hasta el final. Asentí, respiró profundo. He estado trabajando con la terapeuta sobre la responsabilidad, sobre no esconderme detrás de excusas, y me di cuenta de algo. Hizo una pausa. Valeria me manipuló, sí, pero yo la dejé hacerlo porque en el fondo una parte de mí quería esta casa, quería lo que mamá había construido, y eso facilitó su manipulación. Me quedé en silencio, dejándolo continuar. Cuando ella sugería cosas sobre ti, sobre que eras difícil o anticuado, yo no la detenía. ¿Por qué? Porque una pequeña parte egoísta de mí pensaba que si te ibas, la casa sería mía. No conscientemente, no activamente, pero la semilla estaba ahí. Lágrimas rodaban ahora por sus mejillas. Y por eso soy tan culpable como ella, porque mi ambición, mi codicia permitieron que todo esto sucediera. Era doloroso escuchar, pero también era necesario. Era la verdad cruda que habíamos evitado. Aprecio tu honestidad, dije finalmente. Y tienes razón, Valeria no podría haberte manipulado si no hubiera encontrado algo en ti a lo cual aferrarse. Miguel asintió miserablemente. Lo sé, y por eso no espero que me perdones completamente. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, solo espero probarte con el tiempo que soy mejor que mis peores decisiones. Extendí mi mano a través de la mesa. Él la tomó. Miguel, tu madre y yo te criamos para ser un buen hombre, y los buenos hombres cometen errores, grandes errores a veces, pero también aprenden, también crecen, también se redimen. Apreté su mano. No voy a mentir y decir que todo está bien, porque no lo está, pero estoy dispuesto a caminar contigo mientras trabajas en ser mejor. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora. Miguel sollozó, se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, un abrazo que pedía perdón sin palabras. Lo abracé de vuelta, mi niño, mi hijo roto pero tratando de reconstruirse. Te amo, papá, murmuró. Lo siento tanto por todo. Lloré con él, por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que aún podíamos recuperar, por el largo camino que aún teníamos por delante. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. Era como si finalmente hubiéramos limpiado la herida. Dolía, ardía, pero ahora podía comenzar a sanar verdaderamente. Miguel comenzó a venir más seguido, no demasiado, no trataba de forzar las cosas, pero cada semana, cada mes, reconstruíamos un poco más el puente entre nosotros, cenábamos juntos ocasionalmente. Él reparaba las cosas que se descomponían en la casa. Yo cocinaba sus platillos favoritos como antes. Un día me dijo que había conocido a alguien, una mujer de su trabajo. Es diferente a Valeria en todos los sentidos, me dijo con una sonrisa tímida. Es honesta, transparente, tiene su propio departamento, su propio carro, su propia vida. No necesita nada de mí excepto compañía. Hizo una pausa. Y esta vez voy despacio. Esta vez presto atención a las señales. Esta vez te escucharé si ves algo que yo no veo. Sonreí. Me gustaría conocerla cuando estés listo, sin presión. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. El aniversario de esa horrible fiesta de cumpleaños llegó y pasó. Esta vez celebramos, solo Miguel, Javier y yo. Algo pequeño, íntimo, tranquilo. Soplé las velas de mi pastel y Miguel me abrazó. Feliz cumpleaños, papá. Te amo. Y esta vez cuando dijo esas palabras, las sentí verdaderas, las sentí reales.
Las sentí merecidas. La casa siguió siendo mía, mi refugio, mi fortaleza. Pero ya no parecía una prisión de recuerdos dolorosos. Parecía de nuevo un hogar, un lugar donde había sobrevivido a la tormenta. Un lugar donde había encontrado mi fuerza, cuando pensé que no tenía más. Las viejas cortinas que Guadalupe había elegido volvieron a colgar de las ventanas. Los muebles que Valeria había movido regresaron a su lugar original. Cada rincón volvió a ser mío. Y aunque el dolor de lo que había pasado nunca desapareció completamente, aprendí algo importante. Aprendí que protegerme no me hacía egoísta. Aprendí que poner límites no me hacía cruel. Aprendí que a veces el amor más grande que puedes dar es negarte a ser destruido, incluso si eso significa temporalmente dejar ir a alguien que amas, porque solo permaneciendo entero puedes estar ahí cuando finalmente están listos para reconstruir. 2 años después de esa horrible noche, estaba en el jardín de mi casa podando los rosales que Guadalupe había plantado décadas atrás. El sol de la mañana estaba cálido en mi espalda. Las flores habían florecido magníficamente esta temporada, rojas, amarillas, color durazno, cada una más bella que la anterior. Había algo terapéutico en cuidar estas plantas, en ver cómo algo que parecía muerto en invierno podía renacer con tanta fuerza en primavera. Escuché un carro detenerse frente a la casa. Era Miguel, pero no venía solo. Una mujer salió del lado del pasajero, Rebeca. La había conocido 6 meses atrás en una cena informal. Era maestra, tenía una sonrisa sincera y ojos amables, y sobre todo trataba a Miguel como un igual. No lo halagaba, no lo manipulaba, simplemente lo acompañaba en su vida de manera sana y equilibrada. «Hola, papá», Miguel me saludó con un beso en la mejilla. Rebeca me abrazó calurosamente. «Don Roberto, las rosas están hermosas», le sonreí. «Gracias, mi hija, tu ayuda el mes pasado hizo la diferencia». Entramos a la casa. Había preparado comida, mole poblano con arroz y ensalada fresca. Nos sentamos a la mesa, la misma mesa donde tantas cosas habían sucedido. Pero ahora los malos recuerdos estaban siendo reemplazados por nuevos y mejores. Comimos hablando de trivialidades, el trabajo de Miguel, los alumnos de Rebeca, las flores del jardín. Era normal, era pacífico, era lo que siempre debió ser. Después de comer, Miguel y yo salimos al balcón. Nos sentamos en las sillas mecedoras que Guadalupe había elegido. «Papá, necesito decirte algo», dijo finalmente Miguel. Mi corazón se aceleró por un instante. Miguel debió notarlo porque rápidamente añadió: «Es algo bueno, lo prometo». Respiré con alivio. «Está bien, dime». Miguel se volvió para mirarme. Le pedí a Rebeca que se casara conmigo y dijo que sí. Mi primer instinto fue alegría, pero inmediatamente vino el miedo, los recuerdos de Valeria. Miguel leyó mi expresión. «Sé lo que estás pensando y lo entiendo». Después de Valeria, yo también tenía miedo. «Pero papá, Rebeca es diferente, completamente diferente», continuó. «Ella sabe todo lo que pasó. Le conté sobre Valeria, sobre cómo te traté, sobre el divorcio, sobre todo, y no huyó». Hizo una pausa. «Y hay algo más. Ella insistió en que firmáramos un acuerdo prenupcial. No quiere nada de mis bienes futuros si las cosas no funcionan». Eso me sorprendió y me dio esperanza. «¿Cuándo será la boda?», pregunté. Miguel sonrió. «Aún no hemos fijado fecha, pero antes de planear cualquier cosa, necesitaba tu bendición. Rebeca dijo que no se casará conmigo si tú no estás cómodo, que tu opinión es importante, que la familia se construye sobre el respeto mutuo». Sentí lágrimas picar mis ojos. «Tienes mi bendición», dije con voz emocionada. «Rebeca es una buena mujer. Puedo ver eso». Miguel me abrazó fuerte. «Gracias, papá. Esto significa todo para mí». Luego añadió algo más. «Papá, sobre esta casa, quiero que sepas que nunca, jamás te pediré que te vayas. Esta es tu casa, tu hogar, y lo será hasta el día que tú decidas lo contrario. Rebeca y yo construiremos nuestra propia vida en nuestro propio espacio. No necesitamos ni queremos esta casa». Esas palabras liberaron algo en mí que no sabía que estaba reteniendo. Rebeca salió al balcón. «¿Se lo dijiste?», preguntó con una sonrisa. Miguel asintió. Ella se acercó y se sentó en el suelo frente a mi mecedora. «Don Roberto,
Sé que tengo grandes zapatos que llenar. Quiero que sepa que respeto profundamente todo lo que pasó. Y si alguna vez siente que estoy cruzando una línea, espero que me lo diga directamente sin miedo. La miré a los ojos. Eran sinceros, claros. Gracias por decir eso, Rebeca. Y por favor, llámame Roberto. Ella sonrió ampliamente. Solo si me llama su hija cuando se sienta listo. Mi corazón se apretó. Su hija. Había tenido una nuera que usó ese título como arma. ¿Podría abrirme a tener otra? Me gustaría eso, dije finalmente. Me gustaría mucho eso, mi hija. Rebeca se levantó y me abrazó. Un abrazo sincero, sin cálculo detrás. Miguel nos miraba con lágrimas en los ojos. Nuestra familia fragmentada y rota estaba encontrando una manera de sanar. Los meses siguientes se dedicaron a los preparativos de la boda. Esta vez participé. Rebeca me consultaba sobre cada decisión, no porque necesitara mi aprobación, sino porque genuinamente valoraba mi opinión. La boda se celebró en un hermoso lugar en las afueras de la Ciudad de México, pequeña, íntima, solo familia cercana y verdaderos amigos. Cuando Miguel y Rebeca intercambiaron sus votos, lloré. Pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado 2 años atrás. En la recepción, Javier se sentó a mi lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Reflexioné sobre su pregunta. «En paz», respondí finalmente. «Por primera vez en mucho tiempo. Siento paz». Javier sonrió y levantó su copa. «Por la paz, por la sanación, por los finales que en realidad son nuevos comienzos. Brindamos». A nuestro alrededor, la gente reía, celebraba, y yo estaba ahí formando parte de ello. Ya no era invisible, ya no estaba desplazado. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la sala. La casa estaba en silencio, pero no parecía vacía, parecía llena. Llena de buenos y malos recuerdos, llena de lecciones aprendidas, llena de segundas oportunidades. Miré la foto de Guadalupe sobre la chimenea. «Lo logramos», dije en voz alta. «Protegí a nuestro hijo incluso cuando significaba dejarlo ir. Y ahora creo que vamos a estar bien». Me levanté y recorrí la casa. Cada habitación tenía una historia. La cocina donde Valeria y yo habíamos tenido nuestra confrontación final. La sala donde fui humillado frente a todos. Pero también la mesa donde Miguel y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. El balcón donde recibí su petición de bendición. El jardín donde las rosas de Guadalupe florecían cada año sin falta. Esta casa había sido testigo de mi peor momento, pero también de mi mayor fortaleza. Aquí aprendí que protegerme no era egoísmo, que poner límites no era crueldad, que a veces el amor más grande que puedes dar es negarte a ser destruido. Porque solo permaneciendo entero puedes estar ahí, cuando las personas que amas finalmente despiertan, cuando finalmente eligen ser mejores. Subí a mi habitación, me miré en el espejo, 72 años, líneas en mi rostro que contaban historias, ojos que habían visto dolor pero también redención. «Sobreviviste», me dije. «Más que eso, ganaste. No con venganza, no con odio, sino permaneciendo fiel a quien eres». Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi refugio que nadie había podido quitarme. A veces proteger el pasado es salvar el futuro. Guadalupe lo sabía cuando escribió esa cláusula en el testamento. Sabía que necesitaría protección y me dio las herramientas para defenderme incluso después de su muerte. Gracias a eso pude mantenerme firme, pude decir no, pude exigir respeto en mi propio hogar. Y finalmente esa firmeza salvó no solo mi casa, sino también a mi hijo. Cerré los ojos sintiendo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber sanado, por tener una segunda oportunidad con Miguel, por haber conocido a Rebeca, por tener a Javier como apoyo incondicional. La vida me había golpeado duramente, me había mostrado el lado oscuro de las personas que amaba, pero también me había mostrado mi propia fuerza, una fuerza que no sabía que poseía hasta que la necesité desesperadamente. Esta casa sigue siendo mía. Esas llaves que Valeria tanto codiciaba permanecen en mi poder. No porque representen dinero o estatus, sino porque representan algo mucho más valioso, mi autonomía, mi derecho a existir en mi propio espacio sin pedir permiso, mi libertad de vivir sin miedo. Y eso nadie podrá quitármelo jamás.
3 años después, el sol de la tarde entraba por las ventanas de la sala, iluminando los marcos de fotos que adornaban las paredes. Pero ahora había nuevas fotos junto a las antiguas. Miguel y Rebeca, el día de su boda. Un bebé en brazos de Guadalupe en una foto antigua, y ahora un bebé en mis brazos en una foto reciente. Sí, me había convertido en abuelo. La pequeña Lupita, nombrada en honor a su abuela Guadalupe, tenía 6 meses. Era el centro de mi mundo, la luz que iluminaba mis días. Miguel y Rebeca venían a visitarme cada fin de semana. A veces nos quedábamos en el jardín, viendo a Lupita descubrir el mundo con ojos curiosos. Otras veces cocinábamos juntos, los 3 en la cocina, mientras la bebé dormía en su cuna portátil. «Papá», me dijo Miguel un domingo mientras yo cargaba a Lupita, «quiero que sepas algo». Lo miré esperando. Quiero que Lupita crezca conociendo esta historia. No todos los detalles, no de la forma que nos dolió a nosotros, pero quiero que sepa que su abuelo fue un hombre fuerte, que se mantuvo firme cuando todo parecía perdido. Quiero que sepa que los errores se pueden corregir, que las relaciones se pueden sanar, que el amor verdadero perdura incluso cuando está roto. Rebeca asintió. Y quiero que sepa que su abuela Guadalupe fue una mujer sabia que protegió a su familia incluso después de partir. Sentí un nudo en la garganta, y yo quiero que sepa que su padre tuvo el valor de reconocer sus errores, de cambiar, de ser mejor. Eso también es importante. Miguel me abrazó, con Lupita entre nosotros. «Te amo, papá. Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca podría», respondí. «Eres mi hijo, y ahora ella es mi nieta, son mi familia». La casa que una vez estuvo llena de tensión, manipulación y dolor, ahora resonaba con risas de bebé, conversaciones tranquilas y el sonido de una familia sanando. Javier visitaba seguido, a veces traía a sus propios hijos, mis sobrinos, y la casa se llenaba de voces jóvenes y energía. En esos momentos, miraba a mi alrededor y apenas podía creer que había un tiempo en que me sentía invisible aquí. Una tarde, mientras Javier y yo tomábamos café en el balcón, viendo a los niños jugar en el jardín, me dijo, «¿Sabes qué? Guadalupe estaría orgullosa de ti». «¿Tú crees?», pregunté. «Lo sé, protegiste lo que ella construyó. No solo la casa, sino la familia. Pasó por una tormenta, sí, pero salió más fuerte». Tenía razón, la familia estaba más fuerte. Miguel era un mejor hombre, un mejor padre. Yo había encontrado mi voz, mi fuerza, y juntos estábamos construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que casi se destruye. El licenciado Héctor también visitaba ocasionalmente. En una de esas visitas me trajo noticias. «¿Recuerda a Valeria?», preguntó. Mi estómago se tensó. «¿Qué pasó?». «Fue arrestada en Guadalajara. Intentó el mismo esquema con otro hombre mayor, pero esta vez la familia estaba preparada. Tenían detective, cámaras, todo documentado. Está enfrentando cargos de fraude, falsificación de documentos y extorsión». No sentí alegría por su desgracia, solo sentí alivio. Alivio de que no podría hacerle esto a nadie más, de que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. «¿Miguel lo sabe?», pregunté. Héctor asintió. Se lo dije. Dijo que esperaba que encontrara ayuda en prisión, que tal vez eventualmente podría cambiar, pero también dijo que ese capítulo de su vida está cerrado. Y lo estaba. Miguel había seguido adelante. Todos lo habíamos hecho. El día de mi cumpleaños 75, 5 años después de aquella horrible fiesta, celebraba otro cumpleaños, pero este era diferente en todos los sentidos. La casa estaba llena, pero de la manera correcta. Familia, amigos verdaderos, personas que genuinamente me querían. Lupita, ahora de 3 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas. Miguel y Rebeca preparaban la parrillada en el patio. Javier contaba chistes malos que hacían reír a todos. No había tensión, no había miradas de desprecio, no había palabras envenenadas disfrazadas de preocupación, solo había amor. Cuando llegó el momento de partir el pastel, todos se reunieron alrededor. Lupita se subió a mi regazo, sus manitas tocando mi rostro. «Abuelo, ¿cuántos años tienes?», preguntó con su vocecita. «75, mi amor. Eres muy viejo», dijo con la honestidad brutal de los niños. Todos rieron, yo más que nadie. «Sí, soy muy viejo, pero soy un viejo feliz». Y lo era.
Después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor, la traición, la lucha, había llegado a un lugar de paz genuina. Miguel dio un discurso. Quiero hacer un brindis por mi padre. Hace 5 años cometí los peores errores de mi vida. Lastimé al hombre que me dio todo, y él tuvo el coraje de no dejarme salirme con la mía, pero también la bondad de darme otra oportunidad. Se limpió los ojos. Papá, me enseñaste que el amor verdadero a veces significa ser firme, significa poner límites, significa no permitir que te destruyan. Pero también me enseñaste que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar, que la familia vale la pena luchar por ella. Levantó su copa. Por ti, papá, por tu fuerza, tu paciencia, tu amor, por esta casa que protegiste para todos nosotros, por las lecciones que seguiré enseñándole a mi hija. Salud, gritaron todos. Rebeca se acercó y me abrazó. Gracias por aceptarme, papá Roberto. Gracias por darle a Miguel la oportunidad de ser mejor, y gracias por ser el mejor abuelo que Lupita podría tener. Gracias a ti, mi hija, por mostrarme que no todas las nueras son iguales, que la bondad y la honestidad existen. Sopé las velas de mi pastel con Lupita ayudándome. Pedí un deseo, no por más años, no por más cosas materiales. Pedí que esta paz continuara, que esta familia que habíamos reconstruido con tanto esfuerzo permaneciera fuerte. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron a casa, me quedé solo en la sala, pero era una soledad diferente. No era la soledad de sentirme invisible o no deseado, era la soledad pacífica de un hombre en su propio espacio, rodeado de recuerdos buenos. Tomé la foto de Guadalupe. Lo hicimos, mi amor, protegimos a nuestro hijo, protegimos nuestra casa, y ahora tenemos una nieta hermosa que lleva tu nombre. Puse la foto de vuelta en su lugar. Junto a ella estaba una nueva, yo, Miguel, Rebeca y Lupita. 4 generaciones de amor, pérdida, aprendizaje y sanación. Subí a mi habitación. Mi cama, en mi casa, en mi refugio. Las llaves de la casa estaban en mi mesa de noche. Las tomé en mi mano, sintiendo su peso. Estas llaves habían sido objeto de codicia, de manipulación, de planes maliciosos, pero al final permanecieron donde siempre debieron estar, en mis manos. Me acosté pensando en todo el viaje, desde el dolor devastador de perder a Guadalupe, hasta la pesadilla de vivir con Valeria, hasta la traición de ver a mi hijo elegirla a ella, hasta la lenta y dolorosa sanación, hasta este momento de paz. Si pudiera regresar y cambiar algo, ¿lo haría? La respuesta me sorprendió. No, no cambiaría nada, porque todo ese dolor me enseñó mi propia fuerza, me enseñó a poner límites, me enseñó que el amor propio no es egoísmo, me enseñó que a veces debes estar dispuesto a perder algo temporalmente para salvarlo permanentemente, y le enseñó a Miguel las lecciones más importantes de su vida, lecciones que nunca olvidará, que transmitirá a Lupita, que moldearán a las generaciones futuras de nuestra familia. Cerré los ojos, sonriendo. 75 años. Y finalmente, entendía lo que Guadalupe había sabido todo el tiempo, que proteger lo que amas a veces significa ser inquebrantable, que el amor verdadero incluye límites, que la familia se construye no solo en los buenos momentos, sino en cómo navegas los malos. Esta casa, estas paredes, este techo, no eran solo estructura y propiedad. Eran mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a existir en paz, y los había defendido, los había protegido, los había preservado, no para mí solo, sino para mi hijo, para mi nieta, para todos los que vendrían después. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo, sin dolor. Dormí como un hombre que había luchado la buena batalla y había ganado, no con venganza, no con crueldad, sino con dignidad, con límites claros, con amor propio inquebrantable, y esa, descubrí, era la victoria más dulce de todas. Mensaje final. A todos los que escucharon mi historia, si se encuentran en una situación donde alguien está tratando de quitarles lo que es suyo, ya sea una casa, su dignidad o su paz, recuerden esto: tienen derecho a decir no, tienen derecho a poner límites, tienen derecho a protegerse, incluso de las personas que aman. El amor verdadero no exige que te destruyas a ti mismo. El amor verdadero respeta, honra y protege. Si mi historia les enseña algo, que sea esto: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejos para reclamar su espacio.
Nunca están demasiado solos para ser valientes. Y si han cometido errores como los cometió Miguel, también hay esperanza para ustedes. El cambio es posible. La redención es real, pero requiere honestidad brutal consigo mismos, responsabilidad completa por sus acciones y el compromiso genuino de ser mejores. A mis 75 años he aprendido que la vida no se trata de evitar el dolor. Se trata de cómo respondemos a él, cómo crecemos a través de él, cómo usamos nuestras cicatrices para ayudar a otros a sanar. Esta casa sigue siendo mía, estas llaves siguen en mi poder. Y cada día que despierto aquí, rodeado de familia que me ama genuinamente, sé que tomé las decisiones correctas. A veces proteger el pasado es la única forma de asegurar el futuro. Gracias por escuchar mi historia. Con amor y respeto, Don Roberto. Para los espectadores, ¿les gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Encuéntrenos en los comentarios. Si disfrutaron esta historia, pueden apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayéndoles más historias como esta. Les agradezco mucho su apoyo. Espero sus comentarios sobre la historia. En el video pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo ampliamente. Hay muchas más en mi canal. No olviden suscribirse para no perderse las próximas historias. Nos vemos en la siguiente historia de vida, con amor y respeto.